Ok. Entonces, las fortalezas, una fortaleza es un lugar donde Satanás construye para glorificarse a sí mismo y controlar los planes de Dios. Una fortaleza es una línea de pensamientos contrarios a la palabra de Dios que adquiere una persona, una comunidad, un país, según tendencia de moda, cultura o tradición. Y dice, la principal característica es que se empotra en la mente de la persona, ¿verdad? O sea que aquí en la mente es donde están las fortalezas. Ahora, cuando terminen de copiar esto, pues me dicen y luego para darle la vuelta a la hoja. Entonces, bueno, voy a seguir leyendo acá, ¿verdad? Dice que se empotra en la mente de la persona y se hace muy difícil, ¿verdad?, desarraigarla o desprogramar la línea de pensamientos torcidos. Son pensamientos torcidos. Entonces a veces se hace muy difícil porque ya ha agarrado fuerza. Es donde vienen, por ejemplo, cosas que vienen ya de maldiciones generacionales atrás, ya están muy, como se dice, fuertes. Entonces, muchas veces es muy difícil por eso para una persona quitarse malas costumbres o pensamientos o cosas porque el micrófono en la casa de la abuelita Gladys se quería comer la fruta, se quería meter a la fruta. Bueno, entonces pero no es imposible, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos a una liberación, ¿verdad? Entonces entonces vamos a poder quitar y arrancar todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, ya acabaron, ya puedo darle la vuelta a la hoja. Sí, sí. Me falta poquito el agua. Entonces, aquí es donde vamos a ver las diferentes fortalezas, ¿verdad? Bueno, a las que todavía no terminan, les voy a acabar de dictar lo que dice difícil, ¿verdad? Nos quedamos una persona. Es difícil desarraigar. ¿Qué dice? Desarraigar o desprogramar. ¿Dónde? No, es que es lo que está en otra hoja, pero para las que ya terminaron. O sea que ya dio la vuelta. Sí, acá ya di la vuelta, sí, y acá ya di la vuelta. Las fortalezas es un lugar donde... Okay. Sí, acaban ya. No, ok. Es difícil desarraigar o desprogramar la línea de pensamientos torcidos, ¿verdad? Y todavía no escriban esto de acá, los tipos de fortaleza, porque quiero que escriban. La semana pasada, como nos fuimos muy rápido y me tuve que brincar muchas hojas, ¿se acuerdan? No vimos paso por paso lo que ya tenía aquí, entonces voy a tener que regresarme a las hojas atrás porque no, nada más hasta aquí están donde dice torcidos. Y no escriban todavía el otro porque hay otros puntos. Torcidos, hasta ahí. Ajá, hasta ahí. Y lo de ahí vamos a lo que tenía la semana pasada, ¿verdad? Y aquí se buscaría un poquito más, ¿verdad? Aquí seguimos con lo que las fortalezas. Pongan puntos, ¿verdad? De la fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? La batalla está en nuestra mente, ¿verdad? Punto número 1. ¿Qué es una fortaleza? La batalla está en nuestra mente. Y luego, esta batalla se va incrementando, que es lo que le decía. O sea, esta batalla que tenemos aquí, y mientras que nosotros tengamos esas raíces, esos pensamientos torcidos, y nosotros a esos pensamientos torcidos le demos control de hacerlos, hagamos caso a lo que está en nuestra mente, eso se va incrementando, va agarrando más fuerza, va agarrando más poder. Entonces,
Es por eso importante que nosotros nos hagan la liberación para poder nosotros ir desarraigando todas esas cosas torcidas que vienen, ¿verdad? Dice, el Señor no le permite a Satanás que combata contra usted, o sea que así como Job, o sea, nuestro Señor Jesucristo no le va a decir a Satanás no lo hagas, o sea, porque nosotros tenemos el libre albedrío, hay el árbol del bien y el árbol del mal que está en nosotros decidimos qué camino tomar. Entonces viene Satanás y nos viene y nos atormenta y viene y nos pone pensamientos en la cabeza y viene, pero la decisión es de nosotros. Aquí no, que va a venir, es como le decía Leti ayer y como les dije a ustedes, no va a venir Dios y va a decir, como este niño chiquito, va, no te subas y no te subas, no va a estar Dios detrás de nosotros acá, y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto. Nosotros ya tenemos el conocimiento del bien y del mal y la decisión es voluntaria. Muchas personas le echan culpa al diablo y no es la culpa del No diablo. es la culpa del diablo, es la decisión que tú tomaste. Yes. Es la decisión que tú tomaste. ¿Por qué? Porque tú tienes la libertad, por eso es que es importante y por eso estamos viendo esto, para levantar las 7 columnas. Cuando tú tienes la madurez, la sabiduría de Dios y tienes las 7 columnas, tú vas a pensar antes de hacer las cosas, antes va a venir a la mente esto, vas a decir tú, no lo voy a hacer porque esto va a pasar, o no, porque no todo está bien. Ahí donde ya viene la madurez, la sabiduría de Dios. Sí, va a haber la tentación, pero ya va a ser más fácil decir no, porque vamos a tener esas 7 columnas que de la mujer sabia, la madurez, la inteligencia para pensar, no, ¿cómo voy a hacer esto? Si hago esto, va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? El conocimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, tener esas ¿cómo se llama? 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Bien fuertes. Entonces, ¿Puedo decir algo? sí, ajá. Sí, de verdad, si tú notas es exactamente lo que dice la pastora, pero también puedes mirar en esto. Si has visto los cartoons, hay un angelito y hay un diablo. Ajá. Y fíjate que ahí Dios está hablando también medio de Medio. los cartoons Sí. a un niño ya chico y piensa, y ahí está la voz, hazlo, y el otro está diciendo, no, te vas a meter en problemas, y el otro está, hazlo. Y un angelito y un diablito. Y a lo mejor tiene que a lo mejor pensar en eso. Sí. ¿A quién estoy? ¿A quién le voy a ¿A quién obedecer? estoy obedeciendo? ¿Al Dios O al o diablito. al diablito que está acá? Ponte eso en la mente, porque eso, de veras, me ayudó a mí por un tiempo. Porque I have a cartoon mentality. Como yo pienso. Sí. No, pero eso es cierto. Están locos, pero Eso es cierto. La voz, tenemos 2 o 3 voces. Sí, En nosotros, Sí. el Espíritu Santo Y el diablo. Y otra cosa también, hay muchas cosas, por ejemplo, que tenemos que desarraigar. Por ejemplo, la culpabilidad, como el patito de la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando el patito. Pobre pato. Pobre pato, como el patito de la semana pasada, ¿verdad? O sea, que la culpabilidad, ¿verdad? El no perdonarse a sí mismo o no ir ante Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Me equivoqué, perdóname. Pues vienen aquí voces y nos vienen y como si nos quieren engañar porque nos vienen a atormentar, así como la hermanita del hermanito que mató al patito, ¿verdad? Sí. Entonces, dice que es una fortaleza, es un lugar donde algo o alguien opera, ¿verdad? Este es un lugar donde alguien o algo. Entonces, en la mente, el que está operando, ¿verdad? Es Satanás, es el que está ahí. Pero también está Dios. Entonces, ahí a quien tú le des el control, ¿verdad? No quiere decir que, aquí está nada más Satanás. No. Está Dios y está las fortalezas, ¿verdad? Entonces, a quien tú le des la autoridad a hacer caso, es el que va a tomar el control, ¿verdad? Y luego dice, es una muralla, dice, o un castillo edificado a lo largo de su vida. O sea, es una muralla, un castillo que a lo largo de tu vida vas edificando y lo vas levantando y es donde dice se va agarrando más fuerza, ¿verdad? Si tú sigues haciendo lo mismo, sí. Como el zacate. Mira que vienen las hierbas chicas, se sacan de volar. Pero las grandes, tienes que estar
peleando. Peleando. No se pueden Y así sacar a también ver. espiritualmente es lo que tenemos adentro y aquí. Dios usa muchas cosas allá en el mundo, para lecciones, para nosotros también aprender. Y si amas la puerta, jamás así, como una más con la máquina Y vuelve a crecer. porque Es no. por eso es importante con la iniquidad, eso es la iniquidad, cortar con hacha, como dice Ana Méndez, cortar con hacha de raíz todo eso que está ahí. Pegarle la tierra. Pegarle, sí, Sacar. sacar todo eso, porque a veces sí es difícil sacar un zacate No, que ya. está bien, ¿verdad que sí? Y está ahí, estamos Y ahí. algunos que Sí. crecen como árboles. Donde dice él, abajo dice cada fortaleza, donde dice cada, abajo de Cada cada. fortaleza se edifica en base a un argumento, Ajá. dice, el cual está basado en la razón, entonces me quedé, vea que es un castillo que se construye a lo largo de su vida, y luego son las mentiras del enemigo que se esconden a su En la razón humana. Ujú. Que En la se razón, esconden en la razón humana, esperando Por por tu su aceptación aceptación. o su aprobación. O sea, que son las mentiras que vienen, que el enemigo viene y nos pone, y él está esperando para que nosotros le demos una aceptación y una aprobación. Y a veces nosotros sin querer le damos esa aceptación y repetimos, pues es bien importante lo que nos sale de nuestra boca. Que todo lo que ponga el enemigo, así sea lo que sea, no hablarlo, no repetirlo, no decirlo, porque le estás dando más fuerza, le estás dando más poder. Entonces, aunque tú digas, no, es que yo no lo creo, yo no lo acepto, pero ya lo estás hablando. Entonces, es donde la aceptación o la aprobación, ¿verdad? Es lo que va a tomar. Cada fortaleza se edifica en base a un argumento, el cual está basado en la razón. Dice, todo argumento está, ¿qué? Fundado en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí es donde, a la semana pasada también me quedé ahí, ¿verdad? Porque todo argumento, toda razón está basado en el árbol del bien y del mal. Y que eso es lo que vamos a ver ahorita, pero entonces nada más vamos a ver hasta dónde llegamos, pero quiero que ahí pongan todas las ¿cómo se llama? Las diferentes fortalezas, ¿verdad? La lista, y lo vamos a ir viendo en la clase, vamos a ir viendo poquito a poquito durante las reuniones, lo que vayamos avanzando, ¿verdad? Bueno, pregunta. ¿Es lo que pasa cuando una persona se quita la vida? Que hay esa pelea. Hay muchas, sí, porque viene quizás una ¿cómo se llama? Maldición generacional de personas que se han quitado la vida. Entonces ya es una raíz, ¿cómo se dice? Muy, muy fuerte. Entonces ya la trae. Ya lo trae. Pero, por ejemplo, la vida, los hechos de la vida, la depresión, la tristeza, el rechazo, todo lo que pasó, esa raíz que está ahí lo va Me empuja más. a empujar más. Y también puede ser, también, así que mi papel se lo creo. También mental illness is part of Pero además, suicide and all sí. that, and it's part of the root also. Es parte de... Mental, yeah. Bueno, ¿ya terminan aquí? Bueno, Ok. Just because it's been out there. I mean, Yo- ahora está más en tu cara todo. ¿Cuántos se han muerto? ¿Cuántos artistas que son famosos? Y a cómo se pesar de que quitan tienen mal? mucho dinero, son suicidas. ¿Por qué? Porque andan en las drogas, entonces, pero no andan en los caminos de Dios, porque eso es menos que nadie. Sí. Porque están en el mundo, Sí. la droga, el sexo, Sí, la todo, fama, todo no eso. se brindan a Jesucristo. No sé, ¿Dónde sí. está la vida? Porque Este lado es muerte, este lado es vida, porque ya traen muchas fortalezas, muchas raíces fuertes, muchas hay que ellos no quieren porque pueden ser libres, pueden andar en los caminos de Dios, pero ellos tienen que decidir, es decisión personal de cada uno. Y si hay artistas que son cristianas, que cantaban en iglesia y todo,
pero Se fueron. por el dinero. Es como viene Satanás. Y viene y los... Y como la manzana, hey, look, hasta más poder, más fama. Bueno, dice, las fortalezas son generacionales. Este es un punto bien importante, ¿verdad? Las fortalezas son generaciones, que son las iniquidades, ¿verdad? También las fortalezas son generacionales. Una fortaleza es una estructura mental arraigada que limita a una persona. Esto, fíjese, esta es una estructura mental que limita a la persona para ver, sentir o percibir en el ámbito espiritual. Por tanto, es imposible caminar en lo sobrenatural cuando tenemos una fortaleza. Yes. Walking the supernatural. Son como obstáculos, bloqueos que no te van a poder permitir a llegar a lo que ahorita estamos llegando. Lo que pasó ahorita fue sobrenatural. Pudimos llegar a una, ¿cómo se dice? Pero podemos llegar aún más si vamos siendo liberados de muchas fortalezas que todavía no hemos arraigado, que no hemos quitado. Entonces, si esto poquito, esto es nada más que una probadita que Dios nos está dando. Un gusanito que se trata de meter así. Nosotros tenemos, no que nos está diciendo que ustedes son gusanitos, pero hay que empujar. Push. Para que vean las... Sí. Entonces, mientras que haya eso, entonces va a ser difícil, ¿verdad? Pero Dios ya nos está dando eso. Compararlo con otra cosa. Oí eso de un profeta que dijo, nosotros tenemos que ser gusanos espiritualmente, como esos gusanitos se meten. Y el gusano, si ve, el gusano está muy flexible. Ajá. Y fíjate, es tan flexible que ese gusano se mete hasta que gana. Está luchando, ¿verdad? Yeah. Y este punto de aquí es bien importante. Entonces yo quiero que le pongan entre comillas, le pongan estrellita, le pongan lo que sea, le pongan mayúsculas, lo que ustedes quieran. Porque dice aquí, el pensamiento puede venir a su mente, pero es su decisión aceptarlo o aprobarlo. O sea, eso es bien importante. El pensamiento viene a la mente, pero es decisión propia si lo acepta o no. Y ahí es donde viene, ¿verdad? Porque a veces que hay la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es la rebeldía, es rebeldía, ¿verdad? La rebeldía es estar en contra de las cosas de Dios. No, yo lo voy a hacer y que yo no quiero hacer así, y que esto y lo otro, y que a mí no me importa. Y entonces ella está viendo la rebelión porque no está viendo la obediencia a Dios. Entonces... la rebelión es el origen el origen de la rebelión es el hombre, Adán y Eva. Por causa del hombre, dice vino la muerte, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Entonces ponen ahí 1 de Corintios y la hermanita, mire, ya me lo leo cuando tenga tiempo, ahorita. 1 de Corintios 15, 21, 22. Y si leemos todo el capítulo de Génesis, el capítulo 3, es donde vino Satanás a tentar a Eva y esto. Entonces, aquí es bien importante que yo quiero que el Espíritu Santo me está mostrando a mí, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Cuando fue la creación del mundo, ¿qué es lo que había aquí? Tinieblas. Eran puras tinieblas. Pero ¿quién me puede decir por qué había puras tinieblas? ¿Se han puesto a pensar por qué era pura tiniebla? ¿Quién habitaba aquí? ¿Quién gobernaba aquí? Satanás. Por eso es que había puras tinieblas. O sea que cuando Satanás fue despojado del cielo con todos los demás ángeles, él vino, aquí a la tierra, y precisamente por eso es que era pura tiniebla. Entonces él vino a sembrar aquí a la tierra esa semilla de iniquidad. Entonces aquí ya estaba ese árbol de maldad. O sea que simbólicamente no quiere decir que cuando Dios le dijo a Eva no comas de ese árbol, había un árbol que estaba ahí plantado. No, Dios le estaba diciendo de la semilla del árbol que Satanás ya había, de las tinieblas que había ahí, de lo malo que había ahí. Eso es de lo que Dios le estaba diciendo a Eva. Porque no había un árbol así que ella vio y que fue y cortó la manzana y que la mordió. No. Satanás ya había plantado porque ya había tinieblas aquí. ¿Y Dios lo sabía? Y Dios lo sabía.
O sea, que aquí ya Satanás ya había sembrado su semilla, porque Satanás es la semilla de la iniquidad. Él ya había sembrado su semilla y ese árbol de maldad ya había se hecho robusto, ya había crecido. Por eso es que había pura tiniebla. Pero viene la luz, se separan las tinieblas de la luz, ¿verdad? Y está en la Biblia. Y está en la Biblia. Entonces se separa Ya. las tinieblas y viene la luz. ¿Quién es la luz? Dios, Cristo, ¿verdad? Cristo. Entonces, eso tenemos que aprenderlo. Y eso me lo estaba mostrando Dios, porque me puse a pensar, bueno, ok. Porque siempre nos lo enseñan y desde chiquito yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia católica, que iba a ser la primera comunión. Nos enseñaron de Eva y de la manzana, y uno se imaginaba, ay, pues es que Eva se... ¿Por qué uno manzana? Y luego, espérate, y luego otra cosa, y luego decían que Adán no lo había mordido, se lo había tragado, por eso los hombres tenían aquí, sí, que se la atoró. Oh my God, really. Entonces, eso ya es una sí, eso ya es una mentalidad infantil. Entonces, no, aquí estamos en una mentalidad de sabiduría que el Espíritu Santo nos revele. Entonces, ya podemos entender que entonces vino Satanás a la tierra, aquí sembró la semilla de la iniquidad, por eso es que eran puras tinieblas. La maldad estaba aquí en la tierra, era pura maldad porque era el único que vivía aquí. Pero viene Dios y separa las tinieblas y pone la luz, ¿verdad? Entonces, pero entonces ahí manda al hombre, que es imagen y semejanza. Imagen y semejanza no quiere decir que Dios es como yo, así este cuerpo no es de Dios. Dios es espíritu. Y nosotros somos espíritu, porque era lo que éramos antes de la creación del mundo. Nosotros éramos espíritu. Entonces la imagen de Dios es lo que nosotros vamos a reflejar, cómo nosotros vamos a actuar, cómo nosotros vamos a caminar, cómo nosotros andamos. No es porque yo me he visto más bonita, por eso soy hija de Dios. No. O porque yo soy blanca, yo soy morena, porque yo soy hija de... No. El cuerpo físico no es la imagen es el espíritu, lo que nosotros... Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cambiar, renovar nuestra mente para que andemos caminando conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a reflejar a la gente como hijos de Dios, ¿verdad? Y a nosotros somos portadores de la gloria. Nosotros somos los que vamos y representantes de Cristo. ¿Se imagina qué vergüenza que somos representantes de Cristo y andamos haciendo las cosas contrarias a lo que es la voluntad de Dios? Si nosotros somos representantes de Cristo. Entonces, por eso es bien importante. Entonces, cuando tengan tiempo, pues leen, ¿cómo se dice? Génesis 3, que es donde vino y tentó a Eva. Pero entonces ahí es que tenemos que entender que no es que había nada, sino que Dios ya le había dicho a Eva todo lo malo. Que lo que era malo, Dios ya les había dicho a ellos lo que es malo, y que de eso no podían escuchar la voz de Satanás, y que le vienen porque entonces ellos por eso hicieron rebelión, ellos fueron rebeldes, porque ellos tomaron la decisión de aceptar lo que Satanás les estaba diciendo. Y por eso es que ya en ellos entró la maldad, porque ellos escucharon. Por eso no debemos de escuchar. Cuando así nos diga lo que nos diga, no escuchar, ignorar lo que Satanás nos está diciendo. Puedo competir algo rápido. ¿Quién ha visto la película The Lion King? Yo. ¿Tú has visto Creo que sí, pero no me acuerdo mucho. Tienes que mirar esa película. Un profeta habló de esa película y es true. Si tú miras en la parte donde está el león y el Simba chiquitito, el león, bueno, vamos a suponer que es Cristo. El Rey León yo lo vi. El Rey León, ¿ok? Y el león está diciendo al chiquitito. Dice, como está diciendo ahí en la Biblia. Dice, mi hijo, todo esto es tuyo. Amén, señoría. El león. Él dice, Que es lo que Dios le dijo a Adán. Igualito como a Adán. Sí. So, Dios también habla por los cartoons. Pero ahí le están diciendo, mi hijo, todo esto te pertenece a ti. Tú puedes correr lo que tú quieras en esto. Pero allá, En los darkness. en el darkness, en el cartoon está Era la así. oscuridad. Sí. Raíces, thorns. No vayas para allá porque te hacen daño. Pero lo que hizo el leoncito, Se fue para La curiosidad. la no, curiosidad. sí, porque vino el león del otro lado. Del otro lado del malo. Mufasa. Ajá. Scar. Vino para acá. Vino y Satanás. le dijo,
tu papá te dice eso que no puedes venir para acá y le dice puras mentiras. Sí. ¿Y qué pasa? Que Simba agarra la otra niña y los dos van para allá, nada, y se van para allá. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí está el video. Ahí van se van a Adán y Eva. Después de la guerra y se fueron para la oscuridad y fíjate que pasaron por... Sí. Pero vino el león y se me tuvo que meter como en the darkness y sacarlos. Pero Emma quise Sí, decir eso. pero es muy buen ejemplo, es Deben cierto, mirar esa película. es como si se, It's good. es como Dios hablándonos Profético. de muchas maneras. Dios nos habla de muchas maneras en la televisión, en los programas seculares, en una persona, de cualquier manera Dios nos va a hablar. Entonces aquí es donde tenemos que entender, como dice Leti, Dios les explicó a Adán y Eva, pero en la Biblia no nos dice, porque hay cosas ocultas. Aquí es donde el Espíritu Santo nos tiene que revelar esas cosas ocultas que no están escritas, no está escrito, pero cuando ya viene el Espíritu Santo y nos abre la mente y nos dice, no es que no hubiera un árbol, no es que comiera manzana, no es que, si no, pues entonces yo no puedo comer esta manzana, porque entonces el árbol de la manzana era el de la maldad, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que ser más, ¿cómo se dice? Más sabios y más maduros. Entonces, Dios les dice, como dice Leti, esto está mal, esto no lo hagan, esto, no hagan caso, porque va a venir Satanás y les va a dar esto, y esto, y ellos ya conocían, pero no estaba en ellos el mal. Conocían, pero no estaba en ellos. Entonces, la decisión fue de ellos. La decisión fue de ellos. Entonces, ya cuando Dios los estaba mirando, Dios ya no les dijo nada. Es lo que digo yo, Dios los estaba mirando. Cuando Satanás le estaba hablando a Eva, porque ellos podían hablar y podían ver a Dios, y Dios estaba mirando que Satanás estaba hablando a Eva, y Dios puede haberle dicho, mi hija, acuérdate lo que te dije, pero... Tirarle un rayo o algo. No. Sí, no. Pero estaba Y, haciendo los brazos así. y Dios nada más, ok, ¿verdad? Ya, con las lágrimas. Sí, triste, entristecido, Triste, porque... ellos no hacen caso. Necios. Necio, sí. Ajá, no, ya. Sí. Señor Jesús. Entonces, bueno. Entonces aquí en Ezequiel 28:15, ¿verdad? Es donde vemos donde Lucifer fue echado fuera, que ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo habíamos leído, que es la semilla de maldad. O sea, Satanás es la semilla de maldad, la semilla de iniquidad, ¿verdad? Entonces, eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver el árbol aquí es donde la semana pasada tampoco no lo pude, ¿verdad? Ay, actually brought my tree. ¿Tú tienes el árbol? El árbol de Dana Méndez. Ay, pues, a ver, ¿cuándo lo traes? Y es para que lo miren. Para que lo miren, sí. Yes. Yo hice mi dibujito, yo Pero no soy tan artista como... Porque ella hizo, wow, cuando lo miré, wow, Ana Méndez lo hace, y no Sí, sí. Y ella hizo un árbol bonito, el árbol Del bien y el árbol del de está el árbol del mal. Aquí es donde nosotros tenemos estos dos. Estos dos están en nosotros. ¿Verdad? Si vemos en Gálatas 15, 16 al 21, vamos a encontrar, aquí no están todos, pero es lo que leyó la hermana Mireya, ¿verdad? De todo lo que está, que se quedó, ¡oh! ¡Wow! Entonces no están todos aquí, pero ustedes cuando hagan su arbolito, ¿verdad? Pues ya ponen aquí todas lo que ¿O está. sabes qué? Que le tomen un foto. La hermana Gladys ya le tomó. Ya le tomó. Está bonito. Sí. Entonces, bueno, aquí está donde sabemos que aquí está el árbol que estaba cuando estaba Satanás que reinaba aquí, ¿verdad? Pero viene Dios y nos pone el árbol, ¿verdad? Los frutos. El fruto del bien, todo eso, Gálatas 5, esto ya sería del 22 al 26. Que yo digo frutos, ¿por qué? Porque si es un árbol que va a dar fruto, ¿no? Cada árbol da fruto. Cada árbol da fruto. Cada semilla. Cada semilla da fruto. A cada semilla da una planta que da fruto. O sea, por eso yo digo, tiene que ser un fruto de la carne o lo que sea. Tiene que dar semilla, tiene que dar fruto primero para dar semilla después. Sí. There you go. Entonces, Ay, güey. Pastor, debe de ese forreado en un frame. Me gustó. no está tan bonito como el de Ana, No, está bonito el árbol. Pero sí, ¿verdad? Entonces, aquí es, ¿verdad? Aquí es todo lo que está, ¿verdad? Las raíces,
de amargura, todo eso que va a traer, ¿verdad? Todas esas cosas que falta de perdón, odio, resentimiento, todas esas cosas que guardamos nosotros. Ay, no, perdón, acá. Ay, no, eso que yo estaba like, what a minute. Perdón, me equivoqué de árbol. Ya, yo estaba, ok, Espíritu Santo, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? No, acá, ¿verdad? Ok. Sí, todo eso, ¿verdad? Todo eso, entonces, la soberbia, There you go. la soberbia, todo eso, ¿verdad? Todo eso que uno se quiere sentir. Oh, yes. Todas esas son las raíces que van a empujarnos a ir a todas las, ¿cómo se llama? Las murmuraciones, la envidia, las contiendas, disensión, las maledicencias, la fornicación, la inmundicia, todo lo que está acá en Gálatas 16:21. Que eso van a hacer. Pero muchas veces nosotros cortamos nada más arriba, That's good. pero no cortamos abajo. Mm. Es como dice Leti, cortamos nada más aquí por encimita la hierbita Y después, ¿sabe qué pasa? Una y hojita. después también por abajo vuelve a salir otra vez. Y otra ramita. Sí, entonces por eso es bien importante cortar las raíces de iniquidad. That is good. Ujú. Tenemos que cortar la raíz de iniquidad para que entonces ya esa iniquidad no nos empuje, como dice la hermanita, ¿verdad? Si viene una iniquidad de alguien que se suicida, ¿verdad? De alguien que se quita la vida y esa maldición va creciendo, entonces si esa persona, por ejemplo, que todavía no ha sido libre y que todavía no lo han liberado, viene un fracaso, viene un divorcio, viene que bancarrota o lo que sea, viene tristeza, viene dolor, viene todo eso, entonces como tiene esa raíz de suicidio, entonces es lo que lo va a empujar a que vaya y cometa lo que está haciendo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Cuando viene una persona y te insulta y te lastima, lo que sea, por eso es bien importante el perdón, que vamos a ver después eso. Porque cuando nosotros cortemos toda la falta de perdón, la amargura y todo eso, que es la sanidad del alma, ¿verdad? Que es otro tipo de liberación, entonces vamos a ir cortando muchas cosas que no van a ir haciéndose frondosas abajo, porque un árbol, ¿qué es lo que hace un árbol? Por ejemplo, como las palmas esas que yo tengo ahí, tienen como 10 años que las planté. Oh my God. Ya están más. Y así, esas estaban así chiquitas, y ¿cómo dice? A Puerto Rico. Ya. y ¿qué hace la palma? La raíz empieza de abajo, empieza y empieza y empieza y empieza. O sea, yo para cortar esa palma, Cuando hay tornados y todo. sí, nada más se voltean, No se pero quiebra, no se no se quiebra, quiebra. porque la raíz No. está fuerte. Entonces, si vamos a hablar de una raíz de iniquidad, pues se va a estar fuerte. Pero si hablamos comparamos la palma, que nosotros tenemos toda esta raíz, ¿verdad? Que estamos nosotros metidas en la oración, que estamos en la comunión con Dios, que estamos en el amor de Dios, que estamos, ¿verdad? Fortaleciéndonos en esas cosas que son de Dios, ¿verdad? En el perdón, perdonando, amando a la gente. Entonces vamos a ir, ¿cómo se dice? Haciendo que este árbol vaya creciendo y entonces en nosotros haya el fruto. Ese es el propósito de Dios. Cuando Dios dice, este es el hombre viejo, este de acá viene siendo el hombre viejo, Sí. del cual nos tenemos que despojar. Y nosotros, aún siendo salvos, venimos cargando a este hombre viejo. Amén. Entonces tenemos que despojarnos para que entonces en nosotros, el hombre nuevo, con esa mente renovada, con la mente de Cristo, vamos a dar este fruto que es de Dios. Yo lo que más Nos vamos limpiando y nos va limpiando, nos va quitando. Ujú, y nos va quitando y nos va quitando y nos va quitando eso y lo que no le gusta, lo que no le agrada, ¿verdad? Entonces, en Romanos, lo puede leer, hermanita, Romanos 5:19. Esa no vimos. No, eso no, pues no, porque es que la semana pasada una personita nos ganó y se nos fue. Nos fuimos de aquí. Así. Así. Que no pude dar la clase la semana pasada por eso. Entonces ahorita ya, gracias a Dios, ya. Bueno, estamos aquí. Ya estamos todo bien. Ya estamos en orden. ¿Verdad?
Romanos 5:12. 5:12. 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculca de pecado. Ujú. O sea, por culpa de Adán, ¿verdad? Tenemos este arbolito negro, tenemos este arbolito negro, ¿verdad? Pero viene nuestro Señor Jesucristo y nos ha sembrado esto. Aquí es donde 5:12 al 19, no lo terminé. nos, de leer. ¿hasta cuál llegó? Al 13. Ok. Perdón. Ya no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel la transgresión del uno, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Amén. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, De uno, pero de el un don hombre. vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida Amén. por Amén. uno solo, Jesucristo, Amén. los que reciben la abundancia de la gracia y de don de la justicia. Así Amén. que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos Pecadores. así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Aleluya. Entonces, por causa de la rebelión de Adán, nosotros tenemos que pagar por los pecados. Ay, no sé qué. Cuando llegue al cielo, yo ando con Adán. Sí. Cuando llegue al cielo, Yo quiero hablar con sí. ¿Qué dice aquí? Sí. Maldad. Entonces, vamos un poquito a ver lo que decía. O sea, que por Adán, ¿verdad? Pero Moisés también fue figura. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Moisés saca al pueblo de Israel, de Egipto, y que van en el desierto, Dios le da los 10 mandamientos, y ahí es donde les da para construir ¿cómo se llama? El santuario. Y ahí es donde ya empieza a poner a los levitas y a los sacerdotes y a todo en orden por medio. Entonces, antes de eso estaban en esclavitud, estaban en pecado, estaban mal el pueblo de Israel, pero aún así el amor y la misericordia de Dios los sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida donde emana leche y miel. Aunque duraron 40 años, pero Sí, salieron. salieron. Sí, salieron. La hermanita quiere que sí lo puede voltear Sí. un poquito para ella porque no puede estar. Así. Y entonces ahí es donde tenían que hacerse sacrificios para perdonar, ¿cómo se dice? Para perdonar, ¿cómo se dice? Para que los pecados fueran perdonados, ¿verdad? Era cuando, y el sacerdote tenía que estar puro, no podía haber pecado en él, porque cuando entrara al lugar santísimo se moría. Es como ahorita, nosotros entramos al lugar santísimo, nosotros entramos en esa adoración, nosotros entramos al lugar santísimo. ¿Se imagina si estuviéramos en esos tiempos y miramos? Sí, los campanitas. Sí, entraban amarrados. Y los Si ya no sacaban. habían las campanitas, ya. Sí.
Pone la cordón. la Lo jalaba. sacaban ya Lo sa- muertos. sí, ya muerto. Dios Pero mío. era, ¿cómo se dice? ¿Se imaginan? La Holy of la Holies. responsabilidad de todos los pecados de todo el pueblo tenía que él ir, aparte los de él, ya suficiente con los de él como para ir a, entonces, Cuando fui a que Dios me dio licencia de ir, no fui a Israel, pero en Florida está Holy Land, que es The Holy Land, la, yes. la réplica, y yo Ah, ok. quería ir. Y cuando fui a entrar al atrio y todo eso, es un símbolo, todo está igual. Y, ay, como la carpa, ¿no? Es una carpa enorme y todo está Oh, the veil, aislado. the veil. Ajá, lo que tipifica, y están las, El velo. ¿cómo se llama? Lo que estamos hablando del sacerdocio. ¿El tabernáculo? El tabernáculo. Y luego de Dios. dos, y Ajá. luego el en donde estaba el santuario y todo, cómo estaba santuario. dividida, cómo estaba dividida. Ajá, y el- estaban explicando, The y luego gates. el alumbre y todo, o sea. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ese velo, ¿verdad? Fue roto. Se rompió. ¿Por qué? Porque entonces ya no va a ser el tabernáculo somos nosotros. We are the tabernacle. Nosotros somos el tabernáculo. Nosotros somos De nada. el lugar santo donde Dios, el Espíritu Santo, Mora. mora. Entonces imaginen, o sea, nosotros entonces tenemos que pensar, wow, todo lo que yo tengo ahí, pobre Espíritu Santo. Yo a veces digo, pobre Espíritu Santo, lo tengo bien comprimido ahí con tantas cosas que tengo que no le doy libertad. Por eso es que dice que si hay fornicación no puede haber. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están oprimiendo, no están permitiendo esa libertad del Espíritu Santo. Por eso tenemos que nosotros liberarnos y quitarnos todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros al nacer es sembrada la semilla, ¿verdad? Nosotros tenemos la naturaleza humana, Que es neutral. que es neutral, ¿verdad? Anoten eso. Naturaleza adámica. La naturaleza adámica, que es la carnal, ¿verdad? La humana, la maldad, ¿verdad? Y tenemos la naturaleza divina que es santa. Aquí nosotros antes de conocer a Cristo teníamos nada más esta, porque no había, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo es cuando viene y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que la gente que no conoce al Señor, los artistas y todo lo que estábamos hablando, ellos nada más tienen esto. La Y ellos naturaleza humana. nada más tienen la naturaleza humana y la naturaleza adámica. Ok. Entonces, La ¿qué? adámica y la humana. No, la naturaleza humana, ahorita lo vamos a ver. Es como, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es donde tú vas a tener las emociones, los sentimientos, todo eso. Entonces, depende a quién tú le des lugar, es lo que tus emociones, lo que sea, va a tomar el control. ¿Me entiendes? Esto dice, pues dice que es neutra. La naturaleza humana es neutra. ¿Verdad? Entonces, la gente que no conoce está con la naturaleza adámica y con la naturaleza con la que ya nacemos nosotros como seres humanos, que es la naturaleza humana, ¿verdad? Pero nosotros al recibir a nuestro Señor Jesucristo es donde se nos planta entonces esta semilla, ¿verdad? ¿Entendiste, hermano? Oye, me say in English. ¿Sé de qué? Porque me siento... No lo entiendo. Digo Ok, otra vez. ok. Cuando nosotros nacemos ya con esta, porque se nos es sembrada la Nacimos. semilla es donde de las iniquidades, de maldad. Cuando nacimos nosotros, ya nacimos con pecado. Sí. Ok. Que es donde está semilla que sembra la semilla de la iniquidad. Ok. Yeah, good. Y con la naturaleza humana, porque nosotros, esta es la naturaleza humana. Esta es la naturaleza humana. Ok. Entonces, si nosotros no conocemos al Señor, vamos a crecer, por eso crecimos y el pecado y todo lo que hicimos So we're in the creció. downside. You get Right. it? Okay. Okay. Y estamos en el lado de Adán. Okay. Sí, en el pecado. Pero cuando ya tú eres salvo y aceptas a nuestro Señor Jesucristo, es cuando viene la naturaleza divina, el Espíritu Santo, a morar en nosotros. You got it? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Es cuando no estás en Cristo, estás en darkness, todo. Todo. Y cuando, por eso dicen, tienes que dar, ¿cuál es lo que dicen los pastores? Da ese paso de fe y entrega a tu corazón a Cristo. ¿Qué es lo que hacemos? Además, con un Cambiarnos de- además, un pie, salir one del- one step. Perdóname Dios, entra en mi corazón. Boom, ya caíste aquí. Ujú. You got it? Yes. Okay.
Ok, ¿verdad? Dale. Entonces, dice, todo ser humano nace y posee una naturaleza caída. En cada persona hay tres naturalezas, que estas que vimos, ¿verdad? Pero todos vamos a nacer ya con la naturaleza caída adámica. Acuérdate, mira, un niño nace, tiene como 3 semanas. Si tú miras cómo llora ese niño, ya está con los corajes. Yeah. Ay, es porque ya tiene el pecado. Ya tiene, sí. Y no sabe cómo expresarlo. Ya está haciendo, se pone Sus coronado. berrinches. Y antes yo no entendía, pero cuando me entregué a Cristo y oí todo eso, wow. Y lo más que todo, por ejemplo, hay muchos niños que, por ejemplo, que eso lo vamos a ver después, todo lo que pasa a la mamá en el vientre, ellos, aparte de que se les embrolla la semilla adámica, la semilla de maldad, la semilla de iniquidad, todo lo que la mamá está pasando lo recibe, entonces eso va creciendo más, y por eso cuando nacen hay niños que nacen y ¡ay! ¿Por qué? Porque todo lo que pasó a la mamá, el dolor, rechazo, lo que sea, ¿verdad? Ok, dice, la naturaleza humana es el carácter de una persona y no se debe confundir con la naturaleza carnal. O sea, la naturaleza humana es el carácter de la persona, es la persona en sí, ¿verdad? Dice, en sí tampoco es buena o mala, es neutral, ¿verdad? O sea, la naturaleza con la que... Y luego, esta compuesta de deseos naturales del hombre que Dios ha creado en cada uno de nosotros. O sea, lo que Dios creó en nosotros, los deseos, todo lo que está. Pero nosotros o le damos obedecemos al bien o obedecemos al mal. Y es donde nuestra naturaleza humana es la que va a dejar que controle. Dice, los deseos son afectados por cualquiera que sea la otra naturaleza que le ha ¿qué sé? Reinado en el cuerpo. O sea, a la que tú le dejes que reine tu cuerpo, Oh, yeah.